Bendiciones, hermanos, le habla Alberto Fonseca. Hoy vamos a tener algunas cápsulas referente al término papa. Vamos a hablar sobre algunos papas a través de la historia, algunas cápsulas interesantes y puntuales sobre determinados papas. La verdad que hacer un video sobre todos los papas que ha tenido la Iglesia Católica, pues eso duraría días, hablar, semanas, hablar, porque cada papa fue, a través de la historia, fue dejando huellas. La función del papa ha sido guiar la iglesia a través de tantos escollos, tantas persecuciones, tantos problemas que han surgido en el camino, pero esta iglesia tiene la promesa del Señor de que con la guía del Espíritu Santo, pues va a prevalecer, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y Jesucristo está con ella hasta el fin de los días, como Él lo prometió. Pues bien, el Papa no lo vamos a encontrar en la Biblia, porque los necios, los que andan buscando siempre cualquier pretexto, le dicen dónde dice Papa en la Biblia. En la Biblia nunca vamos a hallar el término Papa, simplemente es el sucesor. La iglesia le llama así al sucesor de San Pedro, o a los sucesores de San Pedro, que han establecido una línea continua desde San Pedro hasta el Papa Francisco, el número 266. El diccionario de la lengua española nos dice que el origen se remonta de la palabra papa, se remonta al latín tardío, la palabra papa o papas, y de esos términos al griego papas también, que también significa sacerdote, obispo, pero también significa papá. A propósito, la palabra papá en toda la Biblia, solo hay un versículo en toda la Biblia, y en Isaías 8:4, que más o menos reza: antes que el niño diga papá y mamá, los tesoros de Damasco y el botín de Samaria, llegarán al rey de Asur. Es el único texto que se menciona la palabra papá. Pues bien, el sucesor de San Pedro, la Iglesia Católica, le llamamos Papa actualmente, aunque al principio no fue así. Es curioso y hasta risible que muchos protestantes escriban con aire de triunfalismo: Pedro murió y ni cuenta se dio que era Papa. Pues realmente no se dio cuenta que en un futuro se le iba a llamar Papa. Pues sí, fue el pastor establecido por el buen pastor para apacentar sus ovejas, y sus sucesores cumplen la misma función de cuidar el rebaño del Señor, de guiar el rebaño del Señor, y nosotros le llamamos Papa porque se deriva de padre. Y hay la analogía que hemos siempre citado, es Isaías 22, del 20 al 22, donde al mayordomo el rey le otorga autoridad y le dice que va a ser considerado como un padre. Entonces nosotros consideramos como un padre a Pedro y a sus sucesores. Eso es simplemente. Pero es necedad estar creyendo que la Biblia es un diccionario que tiene que decir Papa. El nombre se instituyó varios siglos después, y de eso pues que quiero narrarles un poquito. Vamos a hacer un pequeño recorrido por los obispos de Roma, los sucesores de Pedro. Después de Pedro fue Lino, que es mencionado en 2 de Timoteo 4:21. Después de Lino fue Anacleto. Después Clemente, que también está mencionado en la Biblia,
Filipenses 4:3. Ahí un saludo de Clemente. Clemente dejó como testimonio una epístola a los Corintios que precisamente denota la autoridad que ya tenía como obispo de Roma, como sucesor de Pedro, como guía de la iglesia, porque se suscitó un problema en Corinto y la iglesia acudió a él para que lo resolviera, aún viviendo el apóstol San Juan todavía en la isla de Éfeso, que era más cercana, y sin embargo acudieron a Clemente, el obispo de Roma, para que solucionara. Entonces todavía está como testimonio pues ese documento de la carta a los Corintios que soluciona pues la controversia que se había armado en la iglesia. Eso fue en el año 96. Bueno, después de Clemente, Evaristo, Alejandro, Sixto, Telesforo, Higinio, Pío. Vamos a hablar de Pío, el Papa número 10. Recuerden, todavía no les decían Papa. Pío es mencionado como el propulsor de la búsqueda de la definición de un canon de libros como palabra de Dios, porque ya para ese tiempo, a mediados del siglo II, ya estaban trabajando fuertemente las herejías de Marción. Entonces es mencionado en el documento llamado Canon Muratori, donde se escribe sobre el empeño del obispo Pío, hermano de Hermas, que escribió un libro que se llama El Pastor de Hermas, que fue, como le digo, el que intentó ya la formación de un canon de libros para ser considerados palabra de Dios, dado que circulaban muchos libros heréticos. Después de Pío, sí, Aniceto, Sotero, Eleuterio, Víctor, Seferino, Calixto, Urbano, Ponciano, Antero y Fabián. Vamos a detenernos con Fabián, el obispo de Roma número 20. Es notorio, y quiero, como les dije, solo dar unas cápsulas curiosas acerca de los obispos de Roma, los sucesores de Pedro. Fabián estuvo entre el año 236 y el 250. Era un laico, era un granjero, un finquero, ¿cómo le dirían? Un ranchero, como dirían los mexicanos, como dicen los mexicanos. Era un ranchero, un finquero, pero un laico comprometido, y a la hora de que había muerto Antero, el papa anterior, o el obispo anterior, y estaba vacante la sede, hubo el movimiento de la iglesia para elegir al sucesor, y dicen que este finquerito, este laico comprometido, un laico de verdad, de los que son católicos de verdad, dice que se posó una paloma sobre él y lo vieron como una señal de que Dios lo había elegido, y siendo laico lo eligieron obispo de Roma, y se fue ordenado sacerdote y obispo. Y fue un obispo que dejó huella, porque él restableció que todos los años el Jueves Santo se quemara que fuese renovado el Santo Crisma, y se quemara el del año anterior, y que fuese preparado con aceite mezclado con bálsamo. Esto ya lo estableció este laico, que ya había sido nombrado el obispo de Roma número 20. Y fue enterrado, cuando murió, en la catacumba de San Calixto. Recuerden que las catacumbas ahí están de referencia: San Calixto, San Sebastián, Santa Priscila, Santa Inés. Allí están enterrados muchos de los obispos de
de la iglesia primitiva. Luego de Fabián, que es el número 20, tenemos Cornelio, Lucio, Esteban, Sicto II, Dionisio, el número 25. El número 25 vamos a dar una pequeña cápsula de Dionisio porque es notorio, él estuvo entre los años 259 y 268 y fue notorio en su tiempo la controversia que se armó con el otro Dionisio, que era el obispo de Alejandría, que se le acusaba de haber escrito un artículo que lo acusaban de que era herético porque referente a la doctrina trinitaria, porque supuestamente propugnaba por el triteísmo, 3 deidades. Al final todo se resolvió porque era cuestión de semántica, dado que la iglesia oriental usaba el idioma, el griego, y la iglesia occidental usaba el latín, y entonces era solamente una confusión de semántica en las traducciones de los documentos que se hacían, y todo se resolvió. Entonces, con Dionisio el 25, después vamos con el número 26, que es Félix I. Solo quería, de Félix I, solo mencionar, él ejerció la primacía, pues él estuvo en la silla de Pedro entre los años 269 y 274, y nosotros lo usamos como referencia porque en el periodo de este obispo de Roma fue que nació Constantino, que los enemigos de la iglesia, los que inventan cuentecitos, dicen que Constantino fue el que fundó la iglesia católica. Constantino nació el 27 de febrero del año 272 y ya estaba este Papa Félix, que era el número 26, o sea que no pudo haber fundado algo cuando ya teníamos el número 26. Después de Félix siguió Eutiquiano, Cayo, Marcelino. Cuando murió Marcelino en el año 304, la iglesia tardó 4 años para elegir al siguiente obispo por las persecuciones que estaban en lo más fino, y estuvo vacante 4 años hasta que se logró elegir a Marcelo, que era el número 30. Después de Marcelo siguió Eusebio. Después de Eusebio siguió Melquíades. Aquí no vamos a detener en Melquíades porque Melquíades también es el obispo de Roma que estaba al frente de la iglesia que se mantenía clandestina, oculta en la catacumba, y estaba en el momento en que los emperadores Constantino y Licinio promulgaron el edicto de tolerancia, se pusieron de acuerdo para que ya dejar de perseguir a los cristianos. Entonces este obispo Melquíades fue el que determinó que era confiable la palabra del emperador Constantino y la iglesia salió a la libertad. Anteriormente había hablado sobre esto, y en la parte oriental Licinio continuó persiguiendo a los cristianos, pero fue derrotado después por Constantino en el año 323. Bueno, Melquíades era el número 32, el número 30, el obispo de Roma número 32. Todavía no le decían papa. Después de Melquíades, murió Melquíades en el año 314, le sucedió Silvestre. Silvestre ya sí pudo trabajar 21 años, se puede decir, con relativa tranquilidad. La iglesia ya se asentó. Después de Silvestre teníamos Silvestre el número 33,
Marco de Ostia, el número 34, Julio, el número 35, Liberio, el número 36 y el número 37, San Dámaso, que fue el que ya se propuso a definir el canon de la Biblia y le encargó pues, a San Jerónimo que tradujera a latín la escritura y trabajó para definitivamente establecer el canon de la Biblia que se consiguió pues hasta los concilios de Cartago del 397 y 419. Entonces, bueno, el Papa 37, San Dámaso. Ahora vamos con el Papa 38. Con el Papa 38 es San Ciricio. San Ciricio. Es importante estos datos porque nosotros son apenas unas pinceladas, pero sí sirven para contrarrestar tanta mentira que circula por ahí, tantas versiones, y entonces los católicos tenemos que conocer estas pinceladas de la historia pues, para que no nos engañen. Dijimos que con el significado, que el significado de obispo, con el significado de obispo, pues la palabra papa se empleó hasta el siglo en el siglo III. Después se restringió el significado solo para el obispo de Roma o para el sumo pontífice, pues como papa, a partir del siglo V, ¿verdad? Y se tiene constancia que se usó por primera vez una carta precisamente de este obispo, San Ciricio, el número 38, pero que ya se usó para él como papa, aunque seguía usándose indistintamente para otro obispo. Entonces el término papa ya oficialmente, ya definitivo, fue hasta en el siglo XI con Gregorio VII, que estuvo en 1073 a 1085. Ya allí ya definitivamente solo para el sumo pontífice, solo para el sucesor de Pedro, se le comenzó a usar ya el término papa exclusivamente. Papa, padre. Otras versiones dicen que, bueno, es un acrónimo de Petri, Apostoli, Potestatem, Accepien, que quiere decir más o menos el que tiene la potestad del apóstol Pedro. Es un acrónimo, pero la verdad es que es padre del padre, el padre, lo vemos como nuestro padre. Hay otra versión también que dice papa, quiere decir padre, la otra P, pastor, padre, pastor, pero en fin, lo que prevalece es que el Papa es el padre de los católicos, padre de la Iglesia, es nuestro guía. Él es el pastor, él puede ser jefe, él puede ser el coordinador, él puede ser el responsable, pero nosotros le decimos papa, padre, y eso no contraviene nada, simplemente es un nombre que los católicos le hemos puesto al pastor instituido por el buen pastor. Ahora, ¿cuándo fue que se cambiaron los nombres a los papas? Porque por ejemplo, el papa actual se llama Francisco, pero su nombre era Mario Bergoglio y él se cambió a Francisco. Pero ¿cuándo fue que se comenzó a cambiar el nombre? El primer cambio de nombre de un obispo de Roma fue de Mercurio, el obispo Mercurio, entre el año 533 y 535. Él se cambió el nombre, pidió cambiarse el nombre porque él decía que no era digno que teniendo el nombre de un dios pagano fuera el guía de la Iglesia católica.
entonces se cambió el nombre por Juan II. Pero eso fue un hecho por un problema puntual, pues, pero no se puede decir que no era costumbre. Ya cuando se estableció la tradición definitiva fue con en el siglo, o sea, al finalizar el siglo, entre el año 966 y 969, cuando obispo Bruno de Carintia ya decidió cambiarse el nombre por Gregorio V. Y esto fue fundamentado digamos, en un argumento bíblico de que el nombre Dios lo ha cambiado para algún propósito. Entonces, recordemos que el Señor le cambió nombres a las personas que iba a usarlas con un propósito. Abraham, Jacob, el mismo Simón, le fueron cambiados los nombres. Entonces, y los nombres tienen un significado. En el caso de la iglesia, pues los nombres que escogen es el incentivo que tienen para emular las acciones o el comportamiento al frente de la iglesia de otros personajes cristianos anteriores. El Papa Francisco siempre dice que quiere emular a San Francisco de Asís, y por eso fue el primero que se puso con ese nombre como Papa, Francisco. O sea que es el primero con el nombre Francisco. Entonces es así que la iglesia cambió definitivamente. Ya es una tradición de la iglesia cambiarse el nombre cada vez que he elegido. Ya cuando ellos hay el cónclave para elegir un papa, ya ellos están preparados para cuando les hagan la pregunta de que qué nombre quieren ponerse, ellos ya tienen escogido el nombre y responden cuál es el nombre con que van a ser conocidos. Bueno, en esta lista de papas que dimos, a mí no quiero dejar pasar los papas que se llamaron Magno. Solo hay 3 papas que tienen el título de Magno o Grande. Por ejemplo, León Magno, que fue el que estuvo entre el año 440 y el 461. Este papa se distinguió porque tuvo una lucha frontal contra la herejía entre el maniqueísmo, el pelagianismo, el priscilianismo. Y también es célebre porque para ese tiempo estaba en su apogeo Atila, el rey de los hunos, el que le decían el terror de Dios. Este papa logró dialogar con Atila en el año 452 y logró que no entrara a Roma a desbaratar Roma. Entonces este es el primero de los otros 2 papas, de los 3 papas que se titulan Magno. Entonces León Magno entre el año 440 y 461. Bueno, la otro cápsula que no está de más mencionarlo es que los papas han estado en Roma, con excepción de algunos papas que entre el año 1305 y 1423 son como 118 años que estuvieron en Avillón, porque los reyes de Francia vinieron y a la fuerza se los llevaron, y estuvieron 9 papas estuvieron en Avillón, en Francia. Esto es una anécdota, pues, de que no estuvieron más de un siglo fuera de Roma. Otra cosa también tenemos que agregar, bueno, el detallito curioso. El nombre que han adoptado más papas ha sido el de Juan, que ha sido 23 veces.
Gregorio 16 veces, Benedicto 16 veces, Clemente 14 veces, Inocencio 13 veces. El único nombre de un papa compuesto ha sido Juan Pablo, que es Juan Pablo I, que lo escogió de sus antecesores. Recordemos que después de Pío XII fue Juan XXIII, después Pablo VI, después Juan Pablo I. Y como este murió sin haber ejercido la cátedra de Pedro, murió pues a los pocos días, entonces el siguiente Juan Pablo II, San Juan Pablo II, también adoptó el Papa combinado, el único nombre combinado de los papas en la iglesia. Bueno, otro datito, otra capsulita interesante, ya me gustó el término de cápsula, que el Vaticano, ¿cuándo se formó el Vaticano? Me preguntó un amigo. El Vaticano fue un acuerdo que hizo la iglesia en el año 1929 con el Reino de Italia. Recordemos que el Reino de Italia había, pues se puede decir, conquistado los estados pontificios en 1870 y en 1929 estableció el Vaticano ya como parte de la iglesia, donde se estableció definitivamente la iglesia. Así que esto eran solamente unas pequeñas cápsulas, y también hay mucho que hablar porque hubieron antipapas, hubo épocas que hubieron hasta 3 papas al mismo tiempo. Ojalá que podamos hablar de eso en videos posteriores. También espero poder hablar acerca de una famosa supuesta papisa Juana, que no es cierta, es una de las leyendas negras que han inventado para, ustedes saben quiénes, los que andan siempre buscando cualquier mentira, cualquier pretexto es bueno, y con una seriedad muy parsimoniosa, con una seriedad de historiador serio, perdón la redundancia, con un historiador muy cristiano, muy dueño de la verdad. Te dicen sin sonrojarse que hubo una papisa Juana y que tenía un asiento todo muy extraño. Eso vamos a hablar, eso no existió, esa es una leyenda negra. Y a pesar de que la iglesia ha tenido pues no necesariamente siempre ha sido con papas que son unos santos, han habido algunos papas que han cometido errores, pero la iglesia sigue, la iglesia está más allá de los seres humanos. Uno de los papas que tenemos que mencionar es el León X, que ahora dentro de unos días va a celebrarse en el mundo del protestantismo el inicio del protestantismo, y fue la rebelión contra las indulgencias. Por lo menos fue la bandera que levantaron, encabezando todos los reclamos, los 95 reclamos, el 31 de octubre de 1517, con el Papa León X, pues que era bastante arrogante y cometió algunas irregularidades. La iglesia no tiene miedo a la verdad, mucho menos a las mentiras, y siempre que hayan católicos que podamos responder a todas las mentiras y leyendas negras que inventan por ahí, pues siempre hará prevalecer la verdad sobre el mundo de mentiras y medias verdades de que nos rodea. Recordemos, hermanos, la iglesia es una, católico o nada. Bendiciones.